Estamos con el subsecretario del Interior, Víctor Ramos. Subsecretario, ¿cómo está? Muy bien, muy buenos días. ¿Y usted? Muchas gracias. Bien, bueno, aquí observando desde la distancia, usted tuvo la oportunidad de viajar al norte y ver en terreno la situación que se está viviendo en la frontera con Chile, con Perú, perdón. Desde nuestro lado, desde Chile, ¿cómo se ve este hecho, lo que ustedes han catalogado como un flujo migratorio normal o regular para estas fechas? ¿Existe la posibilidad de que este flujo aumente con el correr de los días? Durante estas fechas, lo que nosotros vemos a esta misma época de cada año es que efectivamente aumentan los flujos a propósito de las fiestas. Eso es lo que nosotros podemos observar. Quiero ser bien claro en que yo he dicho que los flujos son regulares, pero que tenemos una dificultad al frente, que tenemos que mirar con mucha atención y que la venimos mirando con mucha atención, que son los cambios de criterio en nuestro país vecino, en Perú, a propósito de que están llevando a cabo un despliegue de militares en su frontera, similar o quizás similar a lo que nosotros ya hicimos desde febrero del 2023 a propósito de la promulgación del decreto 78 que nos permite el despliegue de las Fuerzas Armadas en nuestra frontera norte, que ha sido muy efectiva. Y por lo tanto nosotros venimos preparándonos desde hace bastante tiempo ante cualquier escenario que se pueda dar en la frontera. Por lo tanto, no es verdad aquello que se instala que estamos reaccionando, llegando tarde. De hecho, cuando se decreta el estado de emergencia de nuestro país vecino, nosotros ya estábamos en Arica, veníamos trabajando desde varios días atrás y semanas con la delegación presidencial, y al mismo tiempo, cuando se despliegan el día domingo, nosotros ya teníamos un plan de contingencia para esta dificultad, este problema que se puede dar, ¿cierto?, en este espacio entre Santa Rosa y Chacayuta, que es donde tenemos el problema que tenemos que resolver. Claro, que es este espacio como intermedio, ¿no?, entre los dos pasos fronterizos. Ahora, más allá de la coyuntura, de las críticas que ha hecho Janet Jara, puede ser incluso hasta las críticas que haga la candidatura de José Antonio Kast, lo concreto y real es que tenemos un problema desde la perspectiva que hay migrantes que quieren regresar a sus países y pasar por Perú. Pero al ser migrantes que llegaron a Chile de manera irregular, Perú los está frenando. Es decir, si usted es irregular, no tiene documentos, no puede pasar. Ese es el problema que tenemos hoy y que Perú los está devolviendo a Chile. Es decir, en Chile se está generando una suerte, como podríamos decirlo, de tapón, ¿no?, de migrantes que quieren salir y no pueden hacerlo. ¿Ese es el problema? Lo que tenemos, efectivamente, el problema que tenemos que administrar ahora es qué hacemos con las personas que quieren transitar hacia la frontera del Perú y pasar para ese país, y cómo nosotros logramos mantener ese flujo de manera expedita. Porque nosotros sí estamos habilitando una salida de la migración de forma segura y ordenada. De hecho, el director de Migraciones citó cifras ayer desde un medio de comunicación donde él señalaba que durante el gobierno del presidente Gabriel Boric son casi 30.000 los migrantes que han pagado su pasaje, han tomado sus cosas y se han ido del país, donde el servicio de migración tiene que entregarle una autorización, dado que han entrado de manera irregular, les tiene que dar una autorización para salir de la frontera y al mismo tiempo una prohibición de ingreso al país por varios años más. Por lo tanto, eso es parte de la política migratoria regular bajo el gobierno del presidente Gabriel Boric, donde también se han reducido un 48% la migración irregular. Yo esto no quiero que se entienda como una minimización del problema, de quitarle o bajarle el perfil, como se ha dicho. No, la ciudadanía en Chile está muy preocupada por la migración, porque vio que el 2021, por ejemplo, se produjo el mayor pic de entrada de migración irregular. Tenemos en el censo del 2024 que nos señala que hay 1.600.000 migrantes en nuestro país, que es un evento completamente nuevo para todos los ciudadanos y las ciudadanas. Pero no podemos confundir el control de frontera y la reducción de la migración irregular con la preocupación que tiene hoy día la ciudadanía sobre cómo convivimos con una población migrante al interior de nuestras fronteras, porque una cosa no resuelve la otra. Y ahí hay proyectos de ley presentados, por ejemplo el misceláneo que presentó este gobierno y que está en la Comisión de Gobierno Interior en el Senado, donde aporta diferentes ideas de cómo regular de mejor manera la convivencia al interior de nuestra frontera entre la población migrante. Ahora, sobre el punto en particular de la frontera, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que primero determinar de qué nacionalidades son, dependiendo si son de Ecuador, de Venezuela, de Perú, de diferentes países. Usted tiene distintos estatus migratorios. Y lo que hemos estado señalando, que es necesario que esa población, antes de llegar a agolparse a
el complejo Santa Rosa, que es el lado que controla Perú, tiene que pasar por el consulado peruano en Arica, tiene que ir al servicio de migraciones que está en Arica, acercarse a la policía de investigaciones, acercarse a Carabineros, para que primero puedan tener todos sus papeles al día y todo ordenado para que puedan atravesar la frontera. Y aquellas personas que no lo logran, es parte de la conversación que estamos llevando a cabo entre cancillerías. Hay un muy buen espíritu entre ambos países para poder encontrar una solución a este problema. Es que precisamente en el espíritu de buscar una solución, entonces, para que vayamos haciendo también pedagogía e informando a quienes son migrantes, que están irregular en Chile y que quieren salir de nuestro país, sea la razón que sea. Independiente de la nacionalidad que sea, ellos en Perú, en Arica tienen que acercarse al consulado peruano. Así es. Y el documento que ustedes les entregan, que en la medida que ellos quieren salir y se autodenuncian o se empadronan, no sé cuál es el estatus administrativo, ¿les sirve para hacer ese trámite en el consulado peruano y ese sea legitimado por las autoridades peruanas para poder salir de Chile? Es que, como le digo, cada migrante puede tener un estatus muy distinto, puede estar irregular, regular, le falta documentación, no presentó a tiempo, se extinguió algún permiso que tenía. Y por eso es importante que se acerquen al consulado peruano en Arica, que puedan identificar claramente cuál es su situación. Ahora bien, nosotros, como desde hace varios años lo estamos haciendo, nosotros identificamos y empadronamos a todos los migrantes a través del sistema AVIS, por ejemplo, que te permite digitalizar las huellas digitales, reconocimiento facial y de voz. Podemos identificar y registrar a las personas y de esa manera podemos a veces detener a algunas personas que estaban siendo buscadas o que tenían algún delito pendiente en otro país o incluso dentro de nuestra frontera. Y eso permite ir teniendo una más identificación de la población que hay. Pero efectivamente, cada persona tiene que resolver su situación migratoria. Y por eso es que dentro del Comité Binacional de Perú y Chile se acordó profundizar las medidas de verificación migratoria que apuntan a esto. A que un migrante pueda identificar claramente cuál es el problema que tiene que resolver para poder transitar hacia otra frontera. Creo que el espíritu entre ambos países no es de tener gente detenida entre el complejo Santa Rosa y Chacayuta, y estoy seguro que tal cual como lo logramos con Bolivia a través de los acuerdos de reconducción, vamos a encontrar un camino que permita la salida de los migrantes de forma ordenada y segura. Yo creo que eso es la política migratoria y las políticas de frontera son políticas de Estado que tienen que tomarse con la mayor seriedad y con la mayor responsabilidad del mundo, y de esa manera estamos trabajando. Esto en la medida que las personas decidan salir de manera ordenada de Chile, pero hay un porcentaje importante, no menor incluso, de personas que deciden salir por pasos no habilitados, ¿no? Y hoy día me tocó hablar con el diputado Mirosevich, senador electo además por Arica y Parinacota, que dice que en Chile dejan salir a los migrantes y que incluso pueden tomar esta vía establecida por el ferrocarril, donde los migrantes salen mayoritariamente de noche por ese lugar, y lo que hacen nuestras Fuerzas Armadas es dejarlos que salgan, pero que se encuentran finalmente con la policía o con las autoridades migratorias en Perú y ahora con la decreción el decreto de estado de emergencia los devuelven a Chile, y que ahí se está generando también un problema. ¿Qué pasa con las personas que no quieren hacerlo como por la forma regular, sino que insisten en salir a través de los pasos fronterizos no regulares? ¿Es cierto que las Fuerzas Armadas chilenas los dejan pasar simplemente? Mire, en Chile todos estamos obligados a cumplir la ley. Y esta república de tan larga data, una de las más antiguas del mundo, tiene instituciones que hemos venido fortaleciendo y por lo tanto en Chile nadie escapa a la ley. Todos tienen que cumplir con ella, independiente de lo que quieran, independiente del caso a caso. Lo que nosotros hemos dicho, y como le decía al inicio, el director de Migraciones ha dicho que ya dentro del gobierno del presidente Gabriel Boric, 30.000 migrantes aproximadamente, que estaban en situación irregular, han salido de nuestra frontera. Y eso implica que nosotros podamos darle una autorización para que pueda salir por un paso habilitado y una provisión de ingresos de varios años de volver a entrar al país. Eso es lo que corresponde. Bueno, es que el que no respete la norma en Chile tiene que pagar las consecuencias de no respetar la norma, pero esto te lo piden todos los chilenos, y lo que queremos es que todo el mundo cumpla la ley, y también la población migrante que trabaja de manera honesta en este país y empuja a que sigamos creciendo económicamente, que empuja a que baje el desempleo, etcétera. Entonces, todos deben cumplir la ley, y el que sea atrapado o el que sea, digamos, al que se encuentre infringiendo la ley, va a ser destinado a las policías para que se le pueda identificar
y dar orden de expulsión o todos los mecanismos que contempla la ley de migraciones hoy en día. Usted estuvo en Arica y me imagino que conversó con las autoridades, conversó con el gobernador Diego Paco y conversó con otras autoridades también de la zona que describen, de acuerdo a lo que dice el propio diputado Mirosevich, que la situación de migración se genera de manera muy intensa en la noche, ¿no? Que es cuando finalmente no están los controles habilitados, lo que entiendo yo. No conozco el paso Chacayuta a su totalidad. Entonces, ¿qué pasan por pasos fronterizos no habilitados? Y que lo que había antes era efectivamente, no sé si una vista gorda, pero al menos pasaban. Y hoy lo que hay es una presencia de Perú, en términos militares, que prohíbe ese ingreso, ese flujo. Y que finalmente la gente está quedando varada en esta zona que usted describe. Entonces, ¿qué se hace con esa gente? Esa gente es parte de la preocupación que estamos diciendo que necesitamos resolver entre cancillerías, porque las políticas migratorias son de a dos. Y algo que también ha dicho el ministro Álvaro Elizalde, que muchas veces olvidamos que los problemas de frontera son entre dos países. Y lo que hemos hecho con Bolivia cuando teníamos un problema similar en Colchane es que logramos acuerdos de reconducción donde hasta 10 kilómetros desde nuestra frontera nosotros podemos reconducir a la población migrante y volver a ponerla en el otro país. Eso está dando bastantes resultados, de hecho hay cifras que lo demuestran, por lo tanto tenemos un desafío, tenemos una dificultad que tenemos que abordar de la misma manera en cómo hemos abordado toda la política migratoria durante los años del gobierno del presidente Gabriel Boric, que nos ha permitido ordenar mucho mejor nuestras fronteras, permitir una salida de la migración de nuestro país ordenada, como las cifras que ya le he dado desde el Servicio de Migraciones, y ahora tenemos una nueva dificultad, ¿no? Que son estas personas que puedan quedar entre el complejo Santa Rosa y el complejo de Chacayuta, y en la cual la Cancillería estamos ocupados, y ahí hay varias medidas que esperemos que prosperen y vayan resolviendo. De momento, asistir al Consulado de Perú en Arica, asistir a la Policía de Investigaciones, que van a estar disponibles y además están entregando distintos tipos de información en todos los sectores de la región. Y la posibilidad de una suerte de corredor humanitario, ¿qué tan plausible es? A lo mejor con Perú, pero ¿qué pasa con el resto de los países? Porque esto finalmente es un tema regional. Muchos de los migrantes son venezolanos, son ecuatorianos, colombianos, entonces finalmente termina involucrando a muchos más países que Chile y Perú. Mire, nosotros tenemos una triple frontera, ¿cierto? Y ya en Arica tenemos dos fronteras que administrar. Creo que lo más importante es poder centrarnos en lo que los ariqueños y a la ariqueña en este caso les podría estar afectando, es cómo esa población se puede mover. Creo que la Cancillería y la relación bilateral de este comité binacional entre Perú y Chile podrán encontrar respuesta a la manera en que esta población se puede transitar. El resto yo creo que ya incluso puede generar más dificultades de coordinación. De momento tenemos que ser también bien pragmáticos y encontrar una solución a esta dificultad, a este problema, porque si le seguimos añadiendo más complejidades al tema, a veces no se llegan a soluciones operativas. Y este gobierno ha demostrado que es capaz de encontrar soluciones concretas y al mismo tiempo que ordena sus fronteras y reduce la migración irregular como lo hemos venido haciendo. Insisto, también quiero mandar un mensaje claro, ordenar la frontera, reducir la migración irregular y también tener iniciativa hacia ordenar la convivencia hacia nuestro hogar, no puede confundirse con ningún tipo de xenofobia o discriminación arbitraria hacia la población migrante que vino a aportar a este país y que está de manera regular, todos los días lleva a su hijo al colegio, va a su trabajo, asiste, y esas cosas deben permanecer bien separadas y no porque estemos en un proceso de elecciones tenemos que azuzar malas prácticas en estas materias, porque son las personas las que terminan sufriendo las consecuencias. Sin duda, y la imagen además de muchos migrantes tratando de cruzar a Perú con niños, es una imagen dramática, alguien que, por supuesto, no podemos perder la humanidad en ese tipo de cosas, porque muchas veces escuchamos discursos que deshumanizan. Y nosotros estamos preocupados y tenemos un plan de contingencia, insisto, como dijo el ministro Álvaro Elizalde y como lo hemos planteado yo también en Arica, estamos mejor preparados que antes para enfrentar dificultades. No se trata de normalizar las cosas, no se trata de minimizar las cosas, pero tampoco este país va a estar corriendo en círculos sin capacidad de respuesta. Tenemos preparación y tenemos más experiencia para enfrentar dificultades como las que estamos enfrentando en este momento. Oiga, subsecretario, última pregunta sobre su mirada frente a esta carta que han manifestado ex cancilleres de Chile, ¿no? Una preocupación a partir de los dichos de José Antonio Kast. Yo no sé si usted se refiere cuando hablamos de deshumanizar el debate con lo que ha dicho también el candidato del Partido Republicano sobre esta expulsión, ¿no? De que les quedan ciento y tantos días para salir de Chile. Porque efectivamente desde Perú al menos también han
señalado los medios y quizás algunas autoridades también, que las declaraciones del republicano han apuntado precisamente a que haya una mayor celeridad por parte de algunos migrantes de salir de Chile, ¿no? Frente a esta posible expulsión masiva que se pueda registrar eventualmente si él llega a la moneda. ¿Cuál es la mirada del gobierno frente, uno, la carta de los cancilleres y también sobre las declaraciones del candidato? Yo creo que la carta de los cancilleres es una contribución a mejorar el debate que estamos llevando a cabo en nuestro país. Creo que tienen experiencia en política internacional suficiente como para poder acreditar que las políticas migratorias o de frontera son políticas de Estado, y Chile ha sido muy cuidadoso en su política exterior y de frontera y migratoria, que se basa en cumplir el Estado de Derecho y los tratados internacionales. Eso es fundamental, y eso no quiere decir flexibilizar tu frontera, porque de hecho este gobierno fue mucho más efectivo que el gobierno anterior para poder controlar su frontera y reducir la migración irregular. ¿Se entiende? No son incompatibles las dos cosas. Resguardar los derechos de los seres humanos y al mismo tiempo proteger tu casa de que no se entre por ningún lado. Son dos elementos absolutamente compatibles. Yo creo que esa carta permite una oportunidad de conversación que sube el nivel de la discusión y aporta, porque, insisto, las consecuencias cuando empezamos a tratar de esta manera, de estos temas a la ligera, después los terminan pagando las propias personas con xenofobia o discriminaciones que no podemos permitir tampoco, porque son dos cosas distintas. El que protejamos nuestra frontera, el que controlemos que la migración irregular siguiera creciendo y, como le decimos, disminuir, no va a resolver problemas que son más bien de convivencia interna, que hoy día tenemos, según el censo, 1.600.000 migrantes viviendo en nuestro país, que han venido a contribuir, muchos de ellos, que van a nuestras escuelas, que sus padres aportan al dinamismo de la economía, que contribuyen a sacar Chile adelante. Y por supuesto que eso también ha tenido algunos problemas y tenemos que abordarlos con la seriedad, buscando la solución y no solamente con palabras al viento. Queremos agradecerle mucho al subsecretario del Interior, Víctor Ramos, por esta conversación con nosotros, y vamos a seguir pendientes, por supuesto, de lo que está pasando en la frontera norte de nuestro país. Muy amable, que esté muy bien. No, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Son las 10:06. Les contamos ahora que el gobierno activó una alerta epidemiológica a raíz del aumento de casos con sarampión en Argentina, donde hasta el 15 de noviembre se confirmaron 35 niños y adolescentes contagiados. La razón sería una drástica caída en la vacunación infantil y adolescente en el último año en ese país. Para conocer más sobre los resguardos frente a esta alza, puedes escanear el código QR que estás viendo en pantalla o ingresar directamente también a t13.cl, nuestro sitio de noticias. Vamos al corte, vamos a la pausa. Regresamos con mucho más aquí en T13 en vivo.